Pasos de fe, palabras de vida. Estás en tu programa Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Te invitamos a compartir este tiempo de gracia en este programa radial junto a los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Conectados en el 95.1 FM y globalmente a través de www.shekinatv.com o bien en Shekinah TV a través de Roku. No te muevas de tu lugar porque aquí caminamos juntos. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan esta hermosa tarde con un nuevo programa. Sean bienvenidos a todos los amigos y hermanos que nos van a escuchar a través de Shekinah 95.1 y estamos una vez más con un nuevo programa este sábado. Primeramente agradecido con Dios por el tiempo y la oportunidad que nos presta de estar aquí una vez más. Es un privilegio, reciban cordial saludos a todos y a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y no le cambie, escuche porque es palabra de Dios, es un mensaje, traemos un mensaje, siempre lo hemos dicho y hemos hablado de esta manera, siempre no queremos enseñar palabras y pensamientos humanos de nosotros, sino compartiendo siempre lo que es la palabra del Señor, compartiendo el mensaje que es el propósito que el Señor nos ha llamado y nos ha dejado en esta tierra, es compartir y enseñar lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado a través de su palabra, y eso es lo que en esta hermosa tarde vamos a compartir. Amén. Aquí me acompaña en esta hermosa tarde mis hermanos, hermano. Amén. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos miran, nos escuchan ahí por Shekinah TV, por TikTok, por Instagram y por todas las plataformas disponibles en la cual se está predicando el Evangelio el día de hoy. El día de hoy nosotros como cristianos, nosotros como evangélicos estamos viviendo una persecución que habla la palabra de Dios, una persecución que ya se venía hablando desde hace tiempo atrás, mas sin embargo la iglesia lo miraba por tardado, mas sin embargo la iglesia cree que esa persecución va a venir después de que Cristo venga, mas sin embargo podemos ver la mano poderosa de Dios, podemos mirar que dicha persecución ha estado presente. Para nuestros hermanos que no sepan y que no sean de aquí de Chihuahua, de Ciudad Juárez precisamente, aquí en la ciudad, en la frontera, se prohibieron las radios por por lo que haya sido, no sabemos el motivo, ¿verdad? Pero ya ahí podemos mirar que empiezan a callar a los evangélicos, que empiezan a callar al cristiano, que empiezan a callar a aquellos que queremos predicar un evangelio, aquellos que queremos predicar la palabra del Señor. Amén. Mas sin embargo, pues aquí Shekinah TV pues se está abriendo nuevos pasos por el medio digital, y se va a seguir predicando mientras Dios nos dé la fuerza, mientras Dios nos diga cómo, pues seguiremos predicando el Evangelio. Amén. Dios les bendiga. Un saludo a todos nuestros hermanos de ahí de la iglesia Jehová es mi pastor, que nos estarán oyendo, mi hermano Naín, hermano Jorge. Dios les bendiga. Hermano B. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno, al igual que a mis hermanos. Tomar un tiempo para saludamos a toda la audiencia que nos escuchan, conocidos o aún los no conocidos, porque sabemos que este medio pues llega a muchos hogares, y pues sabemos que en esta hermosa mañana traemos palabra de Dios, y sean todos bienvenidos. Y pues traemos un nuevo tema, y para empezar vamos a estar haciendo una oración para ponernos en la mano de Dios y que Dios sea guiándonos para proseguir con el tema. Amén. Amado Dios que está en los cielos, gracias le damos primero que nada por esta oportunidad que nos has permitido estar aquí en compañía de mis hermanos, Señor, dándonos, Señor, esa palabra, Señor, para compartir a su pueblo.
Le pido, Señor, que sea usted en nuestros labios, nuestra mente. Quita toda palabra que no edifica, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Usa, Señor, como usted lo sabe hacer, en el poderoso nombre de Jesús. Y si su nombre sea glorificado. Amén y amén. 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 Así empezamos este programa. El tema de hoy, la luz que nunca se apaga. Y vamos a Juan capítulo 1 en su verso 5. Dice la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesús, el mundo en el tiempo de Jesús estaba en tinieblas espirituales, corazón entenebrecidos, maldad en el corazón del hombre, distorsión de la palabra de Dios. Por lo cual Juan en este capítulo 1 empieza hablando sobre su testimonio y de cómo la luz vino a la tierra y las tinieblas no pudieron con esa luz que es la luz de Jesús. Podemos mirar cómo desde el principio las tinieblas quisieron hacer de las suyas, cómo desde el principio el diablo empezó a querer apagar la luz, cómo el diablo quiso apagar el evangelio. Miramos como en aquel entonces, teniendo al mismo Jesús, fue Jesucristo crucificado por aquellos que decían amar a Dios, por aquellos que vino Cristo a morir por ellos en la cruz del Calvario. Esos mismos fueron y crucificaron a Jesucristo. Amén, hermano Mario. Amén, sí, hermano. Meditando un poco, dice la luz en las tinieblas. Como usted ya narraba un poco del contexto, siempre las personas en el tiempo de Jesús, siempre hablando Jesucristo mismo, y aún así no le entendieron. ¿Por qué? Ahora sí, en Romanos nos habla por el espíritu de estupor que hasta este tiempo existe, que es viendo y no ven, oyendo y no oyen. Pero esto ahora sí podemos ver algo maravilloso, porque a pesar de que ellos no lo recibieron, que era el pueblo escogido por el motivo que Jesucristo vino, la salvación entró a nosotros. Pero Amén. ahora es muy necesario, dice la luz en las tinieblas. Necesitamos que la luz de Cristo pues alumbre en nuestros corazones, hermano, alumbre en nuestras vidas. Y es muy importante recalcarlo, que en nuestro tiempo muchas las veces, usted decía hace un momento al inicio del programa, estamos viendo ataques, y esto ya se venía, ya sabíamos que iba a ocurrir. Amén. A través de la palabra nos damos cuenta que dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es algo espiritual tratando de apagar la luz. Amén. Pero me llama tanto la atención que la luz de Cristo no se puede apagar, porque la luz de Cristo no se basa en emociones, sino en decisiones. Y una decisión, alguien que está decidido a servir a Cristo, así pase lo que tenga que pasar. Y eso es la iglesia. La iglesia de Cristo se tiene que ahora sí afianzar bien en la roca que es Cristo. Amén, así es. Amén. La luz, podemos aquí, más que nada, estamos hablando de Jesucristo, la luz que vino al mundo. En esa misma carta de San Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos damos cuenta que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, trajo el evangelio para salvar al mundo, pero lamentablemente, ¿saben qué pasó con aquella gente? Amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy pues es lo común. Ese tiempo aún lo podemos ver ahora, que es más fácil amar las cosas, lo malo, es más fácil abrazarlos, lo malo que abrazar el evangelio. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será? Porque pues para las cosas malas, pues ahí están a simple vista. Dijo Pablo que manifiestas son las obras de la carne, y podemos ver una serie de cosas que menciona, pero es más fácil. Manifiesta quiere decir que ahí está a la luz del día, pero el evangelio pues es
algo que es bonito también, pero a veces nos tiene que, nos tenemos que esforzar un poco más, Amén. renunciar quizás al yo y muchas cosas más, pero en esta mañana vamos a seguir hablando de la luz y que es Jesucristo que trajo el Evangelio, buenas noticias para nosotros y por eso nos gozamos. Amén, así es. Y vamos a hablar un poquito, mi hermano Mario en algunas ocasiones aquí en la radio ha hablado sobre la ventana 1040. Nuestros hermanos que son predicadores, que son misioneros, probablemente estén relacionados con qué quiere decir la ventana 1040. Y para los que no estén relacionados, bueno, ahí les va. La ventana 1040 es un término dado por el misionero cristiano Louis Bush en 1990. Se refiere a las regiones ubicadas en el hemisferio oriental, situados en los grados 10 y 40 al norte del Ecuador. Del Ecuador, destacada por tres tipos importantes: pobreza extrema, baja calidad de vida y falta de entradas de los recursos cristianos del Evangelio de Jesucristo. 2/3 de la población mundial vive en esta área, en la cual predominan las religiones más sádicas y esclavizantes del mundo. Tenemos los musulmanes, hindúes, budistas, judíos y ateos. Algunos gobiernos están formal e informalmente en contra del cristiano y la ventana cuenta con 5 países de África y Asia. Solamente el 1.25% de los misioneros están enfocados en predicar en la ventana 1040. Solamente el 1.25% de los misioneros se atreven a ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque es un lugar muy peligroso, es un lugar en el cual saben que si entran a predicar a ese lugar, saben que van a entrar, mas sin embargo no saben si van a salir de ese lugar, no saben si van a volver con bien a su casa. Es una, como luego dicen, es echarse la suerte, ¿verdad? De que si voy predico, pero y si me matan, pero y si no me matan. Entonces este lugar, muchos no les gusta ir a predicar, a mucha gente no le gusta, mas sin embargo hay hombres y mujeres que se han atrevido a arriesgarlo todo por ir y predicar a este lugar, por ir y llevar la luz donde hay oscuridad. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos mirar hombres y mujeres que se han enfrentado, que quizás con miedo, quizás con temor, pero han querido y han ido por amor a las almas, por amor a Dios, han ido a predicar a este lugar, dicha llamada la ventana 1040. Amén, hermanos. Fíjese, tomando un poquito de referencia, muchas veces nosotros, hay personas que quieren ir a predicar a las naciones, para llevar el evangelio, pararse en un escenario y compartir, pero sabe, el verdadero reto no es primeramente, Jesucristo dijo que primero vayamos a nuestros alrededores, a donde nuestra, ahora sí, posibilidad es ir a predicar, porque muchas las veces, le digo por mí, ¿verdad? Por mi persona, muchas las veces nos invitan a ir a compartir a una esquina, no queremos ir, y menos ir a compartir a esos lugares, y cuando en realidad Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio. Bueno, yo estoy en contra de esto, ahora sí, quizás polémico, no sé. Muchas personas dicen: no, pues yo espero el tiempo de Dios para ir a predicar. Pues Jesucristo dijo: id, nos dio una orden, no dijo esperen a que yo venga y te diga que vayas. No, Él ya dio la orden: id y predicad el evangelio. Y eso es el tema, el verdadero significado de estar nosotros en esta tierra, que es compartir la palabra del Señor, de lo que hemos aprendido.
como hablábamos del principio, no mi pensamiento, no lo que yo crea, no estamos predicando una religión, una organización, estamos compartiendo lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos insiste tanto, podemos darnos cuenta qué es lo que acaba de ocurrir en los países como Venezuela, como también estuvo en los Estados Unidos, en California, si no estoy mal ubicado, ocurrieron terremotos hace poquitos días, y sabe, eso me insiste a mí a compartir la palabra, porque en el Apocalipsis nos dice, y el ángel tocó la trompeta, y tocando la trompeta, ¿qué ocurrió? Terremotos. Eso nos estaba diciendo que las trompetas están siendo sonadas, y por lo tanto nosotros como cristianos debemos de compartir el mensaje, la luz de Cristo, porque la palabra del Señor nos da luz, nos quita el vendaje de nuestra mente. Quizás hay muchas veces nosotros tenemos pensamientos y costumbres, pero a través de la palabra nuestros pensamientos cambian, hermano. Nuestra perspectiva cambia, porque muchas veces nosotros decimos, yo pensaba que así era, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no es que sea yo, sino que es la palabra, porque la palabra del Señor dice que es cual espada, sí, lo que corta, lo que no sirve, muchas veces corta mis costumbres, corta muchas veces, y con eso no estoy diciendo que vayamos a ser amargados, no, porque nuestro verdadero gozo se llama Jesucristo. Amén. Amén. El texto que mencionaba el hermano Mario dice, que se encuentra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto me gusta mucho porque ahí Jesucristo comisionó a los apóstoles para que fueran a predicar el Evangelio, pero en un tiempo los apóstoles, los discípulos, como que se encerraron. Y en este tiempo podemos ver que la iglesia lamentablemente así estamos, porque no damos a conocer, no damos a predicar el Evangelio, las buenas noticias. Muchas veces nada más lo queremos para nosotros, encerrarnos los domingos, pero no miramos más allá de las cuatro paredes, no predicamos el Evangelio. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Este evangelio tiene que ser predicado, gracias a Dios por las radios, que como mencionaba el hermano Edgar al principio, ahorita está pasándose un serio problema, pero por este medio podemos alcanzar a naciones, podemos ver que otra gente que ni siquiera nosotros en nuestra mentalidad creíamos que nos iban a escuchar, pero ahorita el evangelio está siendo predicado y es una señal del arrebatamiento también. Dijo Jesús que se iba a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, y ya luego sería el fin de la iglesia. Amén, amén. Ahí en Salmos capítulo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y nos da entendimiento, le da entendimiento al sencillo. Ahora, es por eso que nosotros nos atrevemos a compartir la palabra, porque cuando nosotros compartimos la palabra, sabemos que hay alguien está recibiendo esta palabra, hay alguien más allá de las cámaras, más allá, quizás como decía mi hermano Obed, en diferentes países nos han mandado sus comentarios, nos han mandado ahora sí los mensajes, y eso agradecemos a Dios infinitamente, porque nosotros jamás habíamos pensado llegar a diferentes lugares, y por la misericordia de Dios y a través de las plataformas digitales se está compartiendo la palabra, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque todo el mundo, toda la gente tiene que saber, porque vamos a llegar en el tiempo, la palabra del Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y eso es necesario, iglesia, mi hermano que nos escucha. Primeramente, gracias por tu atención, pero escucha esta palabra, amigo y hermano, que tal vez se ha alejado de los caminos del Señor. Estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermano Edgar. Los días son malos y está cambiando. Y la gente lamentablemente dice, no, es normal que este próximo año haga demasiado calor o haga demasiada lluvia en diferentes partes. Pero la palabra del Señor nos narra y nos dice que en diferentes, y por causa de los escogidos, los días son acorretados, y eso lo estamos viendo. Estamos viendo ya los cambios en el mundo, estamos viendo los cambios, y es necesario que la iglesia, a la gente que se alejó de Cristo, vuelva a la luz, vuelva a otra vez, dice la palabra del Señor, preguntad por la senda antigua, y cuando la encuentres, camina por ellas. ¿Y cuál es la senda antigua? Cristo. La luz de Cristo nos alumbrará. Amén.
Amén. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Mateo. Dice, la mies es mucha y pocos los trabajadores. Amén. La mies es mucha y pocos los trabajadores. Hay mucho trabajo en el mundo cristiano. Hay mucho trabajo para predicar el Evangelio. Leía una nota, hermano Mario, que me llamó mucho la atención. Dice que en cierta iglesia llegó un misionero y que él le decía a la iglesia entera, le decía, hermanos, quiero ir a predicar a Pakistán, a Bangladesh, a Irak, a esos lugares donde es poco el evangelio, es pocas veces que entra el evangelio a esos lugares, y nadie se levantaba. Aquel hombre empezaba a decir, hermanos, yo voy a correr todos los gastos, no se preocupen, va a haber dónde quedarnos, hospedarnos, no se va a batallar tanto. Y nadie se levantaba, amén. Pero al fondo empieza a oír a alguien que dice, que levanta la mano, y cuando levanta la mano, como estaba muy lejos esa persona, el misionero, el predicador le dice, pase por favor. Aquel hombre empieza a caminar hacia adelante, pero ¿cuál fue la sorpresa de aquel hombre? El hombre que había dicho que él quería ir era un hombre que no tenía pierna, que nada más tenía una sola pierna, este hombre. Y empezaba a caminar y llegó hasta adelante y le dijo al predicador, al que había hecho la invitación, hermano, yo estoy dispuesto a ir a predicar el evangelio. Yo estoy dispuesto a ir a predicarle al pobre, al que necesita, al enfermo, al homosexual, a quien sea necesario. Yo estoy dispuesto a irle a predicar las buenas nuevas. Aquel predicador le dijo, no quiero echar de menos tu trabajo, tu amor, pero ¿cómo pretendes tú ir si tienes tan solo una pierna? Hay que subir y bajar montañas, hay que subirnos a caballos, hay que montar a caballo, hay que ir en lancha, y son caminos difíciles, no son caminos fáciles. Mas sin embargo aquel hombre le dice a aquel predicador, ¿no crees que te sea difícil a ti? Aquel hombre le dice, sí, me va a ser difícil, mas no me va a ser imposible. Es imposible para los que tienen dos piernas, porque los que tienen dos piernas no quieren ir, probablemente porque tengan miedo a que les corten una pierna, a que los maten. Pero yo, si vivo con una sola pierna, vivo enganchado a mi silla, ¿qué más puedo perder? ¿La vida? La vida no me pertenece, la vida es de Cristo. Entonces aquel hombre dijo, hay muchos sentados, pero nadie quiere trabajar para el Señor. Y qué triste es esto. Qué triste es esto de que en las iglesias muchas veces lo miramos así. En las iglesias muchas veces así estamos como cuerpo de Cristo. Estamos de esa forma. Miramos que hay trabajo, miramos que hay que hacer, ir a predicar el evangelio, pero no queremos. No queremos hacerlo, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la vecina? ¿Qué va a decir el vecino? Muchas veces son cristianos que están ocultos, dice un hermano, el hermano Daniel, son cristianos de la secreta. Amén. Y es triste esto. Mateo capítulo 5 en su verso 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo nosotros podemos decirnos ser cristianos y esconder lo que Dios ha dado o lo que somos delante de Dios? Amén, hermano Mario. Amén. Allí en Juan 8:12 nos habla la palabra del Señor. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonita palabra, cuando el ser humano reconoce a Cristo, reconoce y lo acepta en su corazón, las cosas cambian, hermano. Las cosas para el ser humano empiezan a cambiar, empiezan a tomar un rumbo diferente. Con esto no le estoy diciendo que no voy a tener lucha y no voy a tener enfermedad. Claro que sí, pero sabe, la tomamos de diferente manera, porque Jesucristo dijo: mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Eso es una paz no pasajera, sino que permanece a pesar de la lucha y la prueba, las enfermedades, etcétera. La paz de Cristo reina en nuestros corazones, y eso es el verdadero, ahora sí, privilegio para nosotros, para los cristianos, que hemos entendido la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos alumbra, nos disipa toda tiniebla, todo pensamiento de nuestra mente. A través de la palabra del Señor es como usted y yo nos podemos dar cuenta qué es lo que estamos fallando, o qué le fallamos a Dios, o qué le molesta a Dios. A través de la palabra nos damos cuenta, porque la palabra del Señor es cual lámpara que nos alumbra, la lámpara que ahora sí que no podemos tropezar, porque la lámpara nos está alumbrando. Hay alguien que nos guía, y ese que nos guía es la palabra del Señor, es la palabra del Señor que tenemos en nuestras manos. Y eso para mí es un verdadero privilegio, porque muchas personas quisieran tener el privilegio de leer, de tener la Biblia libremente en sus manos y leerla, alimentarse, pero aún no tienen ese privilegio de usar la palabra del Señor. Y podemos darnos cuenta, y hay personas que sí, como usted lo mencionaba ahorita, están, como ponemos ejemplo de las 10 vírgenes, de las 5 vírgenes prudentes y las insensatas. Amén. Las insensatas, aún teniendo el privilegio, teniendo las lámparas, teniendo el recipiente donde conservar y almacenar el aceite para que las lámparas no se apagaran, no lo hicieron. Y eso lamentablemente está ocurriendo. No generalizo en todas las personas, pero sin embargo en muchas personas sí. Hemos caído en un conformismo donde vamos un domingo al culto, al siguiente domingo al culto, y así nos lo llevamos ya rutinario, cuando la palabra del Señor dice que la palabra del Señor nos exhorta: velad y orad para que no entréis en tentación. Es necesario que estemos, cuando alguien está velando, no precisamente tiene que estar despierto las 24/7, no, sino velar a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en este tiempo en que estamos viviendo, vemos, hermano, no me dejarán mentir, ¿qué está sucediendo a nivel mundial? Hay muchas personas que sufren de depresión. ¿Por qué? Porque se asustan por todo lo que está ocurriendo. Pero ¿qué va a suceder? Que si van a quitar los teléfonos, me estaba acordando de alguien que se preocupa que iban a quitar los teléfonos, ya se pasó, ¿verdad?, la fecha. Pero hay personas que se deprimen por eso. Pero sabemos que los que estamos en Cristo ya sabemos que eso iba a ocurrir. Cuando meditamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que todo esto va a suceder. Y si eso está escrito, nosotros ya estamos preparados, porque cuando el enemigo quiere llegar a atacar a nuestras vidas, nuestras almas, porque la palabra del Señor nos dice que el Satanás vino para matar, robar y destruir. ¿Qué mata? ¿O qué destruye? Muchas veces destruye, nos quita sueño, nos quita el ánimo, ahora sí, poniéndonos preocupaciones. Pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, nosotros decimos, como dijo Job: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea. Amén. Amén. Dice en Timoteo capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo, muy preocupado por la iglesia, le dijo a su hijo espiritual Timoteo que predicara la palabra de Dios, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que estamos viendo en estos tiempos, tiempos de apostasía, tiempos peligrosos. La otra vez hubo un pastor que fue, según, muy viral, de todo, hasta es impresionante cómo la gente se hace llamar pastor. Me llamó la atención este pastor que dice que se había casado con un hombre, y siendo alguien, según aparentemente,
ejemplo de seguir. Podemos ver que el evangelio ahorita ya se le llama apostasía, o sea, abandonar la fe, y tiempos peligrosos, y eso nos quiere decir que la iglesia está haciendo sus últimos días pues en esta tierra. Y en Gálatas también nos dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice: mas si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nos damos cuenta que el evangelio ahorita es blasfemado por el testimonio de un quizás supuesto pastor, es criticado, y pues ahorita es tiempo peligroso que estamos atravesando, pero la iglesia tiene que predicar el verdadero evangelio, porque hay un evangelio disfrazado, que ese evangelio no es el que Cristo dejó. Dijo Pablo que si aún un ángel del cielo os predicare otro evangelio, sea anatema. Amén. Amén, así es. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Podemos mirar que el salmista en ese salmo dice que lámpara es a sus pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, que para él poder guiarse, para él poder caminar, él usa la palabra de Dios para poder caminar. No lo estaba diciendo en forma drástica, en forma... ¿Cómo se dice, hermano, esa palabra? Se me fue la palabra. Literal. En forma literal. Gracias, hermano Bete. No lo está diciendo en forma literal, sino en una forma espiritual, que para poder caminar tenemos que vivir la palabra. Para poder caminar en esta vida, en este mundo, tenemos que ser allegados a la palabra. Tenemos que poder y saber entender lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios quiere de nosotros, porque muchas veces vivimos una vida a como nosotros queremos, una vida acomodada a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, y no debe de ser así. Debemos de vivir un evangelio puro. Dice la palabra de Dios que Dios viene por una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, sin manchas, sin pecado. Y para poder lograr ser esa iglesia, que Cristo venga por ella, pues tenemos que usar la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies, para que guíe nuestros pasos, para no tropezar y caer. Y si ya tropezaste y caíste, pues bueno, no vuelvas a cometer el mismo error. Muchas veces hay personas que piensan, que dice: es que ya pequé, ya la regué, ya Cristo no me quiere, ya Dios ya no me quiere, ¿para qué voy a seguir buscando de Dios? Miramos al sacerdote Josué cuando está delante de Jehová, y miramos en esta escena que llega Satanás y le empieza a decir su pecado, y le empieza a decir en lo que había fallado el sacerdote, mas sin embargo miramos que el sacerdote reprende al diablo y le dice: el Señor te reprenda, oh Satanás. Y cuando cuando el sacerdote Josué hace esto, rápidamente se escucha una voz y dice: reprenden al diablo. Es sacado no sé, me quiero imaginar que estoy parafraseando, quiero imaginarme que a lo mejor es un cuartito donde está el Señor, está el ángel de Jehová, está el Espíritu Santo, vamos a estar nosotros, y a un lado el diablo. Y a un lado el diablo diciéndonos qué es lo que hicimos mal, en dónde pecamos, en dónde estuvimos mal. Y entonces, solamente entonces, cuando usted y yo reprendamos, va a ser que el diablo sea reprendido, y va a pasar como le pasó a este hombre, que dice la palabra que se le fue dicho que se le cambiaran las vestiduras a él, y se le pusieron vestiduras limpias, vestiduras nuevas. ¿Qué es lo que voy? No importa cuál haya sido tu pecado,
el sacerdote había pecado, lamentablemente sí, pero hubo un arrepentimiento y tuvo una nueva vestimenta en su vida. Amén. Mira, me llama mucho la atención, hermanos, allí en Hechos capítulo 13, verso 47, dice de esta manera: así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este versículo me llama mucho la atención porque nos da ahora sí una orden, algo para que podamos entender. Dice, así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz a las naciones. La iglesia de Cristo es la luz en la tierra, es la luz que tiene que alumbrar en la oscuridad, es la luz de lo que estamos hablando. Muchas veces la oscuridad en este tiempo atenúa la luz de Cristo, metiendo ahora sí las cosas del mundo en la iglesia, en la congregación. Y me llama tanto la atención porque México está viviendo en este tiempo una sede mundial. Está siendo una sede mundial donde ya todos pueden ver, y no tengo nada en contra del deporte, pero muchas veces la gente, el mundo está bien que lo haga, pero lamentablemente el cristiano tiene que tener el nazareato, tiene que ser algo diferente. El nazareato es apartado para Jehová o apartado para algo, con un propósito, y la iglesia lamentablemente está cayendo en eso, está atenuando cuando en realidad la única honra y la gloria debe de ser a Jesucristo, a Él que se merece toda la honra y la gloria. Pero ¿qué está sucediendo? Lamentablemente la luz de Cristo está siendo atenuada, está siendo opaca por cosas y costumbres del mundo que lo hemos traído, porque les aseguro que mañana, quiero creer, yo no estoy vi por ahí que alguien había comentado eso, que mañana es el juego del mundial, y muchas personas van a cambiar la gloria de Cristo por la gloria de la carne, por la gloria de este mundo. No tengo nada en contra, porque no soy aficionado, sinceramente no me llama la atención el deporte, el fútbol en sí, pero debemos de darle primeramente la honra, la gloria a aquel que vive y reina para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos la culpa como ser humano, nosotros mismos, y no estoy diciendo que soy un santo perfectamente, no. Día con día que pasa, tengo una lucha tremenda con mi carne, porque si Pablo dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Pero a través de la palabra del Señor me exhorta, la palabra del Señor me enseña, y es por eso que en esta hermosa tarde nos atrevemos a compartir, porque la iglesia, la luz de Cristo está siendo atenuada, está ganando ventaja. Estaba yo analizando, y había un tema que hace un tiempo lo había compartido en la iglesia. Y en los Estados Unidos los nativos de Estados Unidos tienen ¿cómo podríamos decir? Como una historia, como una leyenda. Dicen ellos, cuentan de esta manera la historia, que ellos cuentan que el hombre, hay dos lobos viviendo dentro del ser humano. Hay dos lobos, no sé si recuerdan, hermano. Hay dos lobos, uno negro y uno blanco. Pero día con día, los días que pasan, tanto que alimenta el lobo negro o el lobo blanco, y al final del día terminan luchando estos lobos. Termina haciendo una lucha que termina ganando más, termina venciendo, ¿quién? El lobo al que se le da más mantenimiento, al que se le da más comida. Bueno, y ahora puedo darme cuenta que eso es mi persona, porque ¿quién va a ganar? La palabra del Señor nos dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva, tienen una lucha. Nosotros mismos, el peor enemigo del hombre es su misma carne. No es su vecino, no es su esposa, no, es su propia carne, porque nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos, hermano. Porque si Pablo dijo, no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Entonces eso me llama a mí a meditar que nuestra lucha es interna, nuestra lucha es con nosotros mismos. Porque si usted va al cerezo, hermano, si usted va a una cárcel, todas las personas que están ahí son buenas personas. Nadie está ahí por malo, no, todos son buenas personas. Porque dicen, no, pues no sé, yo soy bueno.
Pero sabe, en realidad hay algo, están pagando algún castigo, están pagando alguna condena, algo tiene, por eso están ahí. Pero eso es nuestra naturaleza, porque nosotros nos tratamos de escudar con algo. Pero la palabra del Señor, nosotros que ahora nos paramos aquí atrás de los micrófonos compartiendo la palabra del Señor, no es un regaño, no es, sino que es la palabra. ¿Por qué? Porque ya nos queda poco tiempo en esta tierra, y por eso muchas veces nosotros nos desesperamos, quisiéramos que todos vengan al conocimiento de la palabra del Señor, todos vengamos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido, y es por eso que nosotros nos atrevemos a compartir la palabra, no ahora sí trayendo una controversia con tu fe, sino que es la palabra del Señor, mi hermano, es la palabra que nos exhorta, ahora sí nos llama la atención, porque es la palabra, porque Jesucristo dijo: sed santo, yo soy santo, porque yo soy santo. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Sed vosotros perfectos, nos llama a una perfección, y es por eso que en esta tarde nos atrevemos a hablar y compartir lo que es la palabra del Señor, mi hermano. Amén. Nosotros tenemos que gozarnos porque aún es tiempo, y cuando Dios nos habla tenemos que alegrarnos porque Él nos ama. Imagínense qué padre aquel, si vamos a compararlo como un padre cuando su hijo se porta mal. Si no lo disciplina, pues quiere decir que no, prácticamente que no lo ama, pero si lo llama la atención, y así es Dios también, nos habla de diferentes maneras, y es porque Él nos ama. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como pueblo de Dios? Es obedecer y prepararnos. Dice en Apocalipsis 19:7: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es lo que le decía, que nos toca a nosotros obedecer la palabra, guardar la palabra de Dios, con vestirnos de lino fino, que eso viene siendo nuestras acciones justas. Quizás Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que también pagar un precio, cortarnos los más derechos que podamos aquí. Es cierto, como dijo el hermano Mario, tenemos una lucha viva, la carne muchas veces no quiere, y esa es nuestra lucha constantemente, que nosotros tenemos que tener diariamente, y por eso tenemos aquí la palabra, es la armadura que se nos ha dejado aquí. Esa es anteriormente también dice en Salmos: lámpara es a mis pies, y lo compara como una lámpara, como una espada. Es el que nos va a defender en el día malo, nuestra ayuda. Amén. Pero si no sabemos lo que este libro contiene, pues obviamente no vamos a poder vencer, y de lo contrario pues vamos a prevalecer, no vamos a vencer. Amén. Amén. Ahorita lo que mi hermano Mario hablaba, me acordé de este texto de Romanos 1:23: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las consecuencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Podemos mirar, ahorita el hermano Mario hablaba y tocaba un tema ahorita un poquito sensible para algunas iglesias. Digo sensibles porque hay iglesias que lamentablemente prefieren: vamos a cancelar el culto porque hoy juega México y hay que apoyar a nuestra selección. Amén. Pero eso es lo que Romanos dice: cambiaron la gloria incorruptible de Dios por algo corruptible, por algo que no te deja nada bueno. Y si nos vamos a la palabra, hay un pasaje que me gusta mucho y siempre lo he dicho. En 2 de Crónicas, capítulo 7, en su verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, pero fíjense, ¿cuándo va a ser? Cuando el pueblo que el pueblo dice:
le buscare, le oraren y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a ayudarnos a salir de donde estemos, siempre y cuando tengamos esta llave para que Dios haga las cosas. Está en Crónicas. Amén. Amén. Miren, hermanos, allí en el libro de Job, yo he estado meditando en esta semana, he estado leyendo un poquito la escritura. En el libro de Job, capítulo 9, en la parte B del versículo 2 dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Me pongo a pensar y a meditar en ese día, en el día terrible que la palabra del Señor nos habla. ¿Con qué cara nos presentaremos ante Dios? Hablaba yo hoy algo en la clase, hacía un comentario en la clase, en la escuela bíblica. Ahorita tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, hermano. Yo le falto a Dios, yo fallo, cometo errores y voy y le digo a Dios: Dios, cometí esto, hice esto y esto. Me pongo a cuentas con Él. Le pido perdón. Ok, ahorita Él es mi abogado. Pero en aquel día, si yo me aparto del Señor y empiezo a cometer todo lo que a Él no le agrade, Él sabe, yo con mis labios ahora sí confesé. Ahora Él no va a ser un abogado. Ahora Él va a estar como juez. Como juez. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Cómo le voy a decir yo a Dios: ay, Señor, pues ¿te acuerdas de lo que te dije? Pues no era verdad, era mentira. Si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo se presentará el hombre ante Dios sabiendo, hablando un poco de, no saliéndonos del tema, porque cómo nos presentaremos? Es que, Señor, bueno, yo siempre lo he dicho de esta forma. Hay muchas personas que me ha tocado ver oír, dicen: es que Dios sabe. Pues claro que Dios sabe. Dios conoce, sí, Dios conoce y conoce todas las cosas, pero también conoce la palabra, no encuentro la palabra correcta para describir que tenemos un Dios de perfección, un Dios que Él se da cuenta de todas las cosas y no pasará por alto lo que nosotros en nuestra iniquidad hagamos, en nuestra perversión, porque Él conoce la situación de cada ser humano. Él conoce, pero sabe también, conoce que nosotros somos faltos, sí, pero Él nos da el libre albedrío de saber, de hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero en este tiempo estamos hablando de la luz, que no se atenúe esa luz de Cristo, porque nosotros somos la luz en el mundo. Para eso nos dejó el Señor, para alumbrar, que seamos luz en las tinieblas. Y una luz no se pone debajo de un almud, sino en el candelero, para que alumbren a todos los que están en casa. Sí, también nos escriben, a ver, hermano. Amén. Quiero mandar un saludo a nuestro hermano Naín. Me acaba de mandar una foto. Ahí está nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Nemías, hermano Jorge, hermano Naín. Dios les bendiga a cada uno de ellos que están ahí escuchando el programa. Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo y pues... Ahora sí, leemos los... Dice Daniel Gallardo: saludos, hermanos, buenas tardes a los tres, buen programa. Muchas gracias, hermano, Dios le bendiga. Lidia Rojero: hermanos, ¿qué significa realmente velar por alguien en la vida diaria? ¿Cómo se traduce ese concepto espiritual o moral en nuestras relaciones de pareja o con los hijos? ¿Cuál fue la pregunta, no? ¿Qué significa realmente velar por alguien en la vida diaria? ¿Cómo velar? La palabra del Señor dice: velad y orad, ¿ok? Bueno, pero podemos ver de esta manera cómo estar velando por alguien es más que nada, es estarle hablando de la palabra del Señor, porque sabe, el atalaya, el Señor nos pone como ejemplo, como el atalaya. Una atalaya, ¿qué es lo que hacía una atalaya? Una atalaya es, vamos a ponerlo en nuestros términos, ahora sí que lo que estamos viviendo, es un guardia, ¿no? Una seguridad, que muchos fraccionamientos me ha tocado ver que tienen guardias de seguridad, tienen personas que velan quién entra,
quien sale, toman nota, bueno, y dan aviso a las personas, a los residentes. Podemos darnos cuenta de esta manera. Yo lo puedo poner de esta manera, que podemos, cuando estamos velando por alguien, no es que nos desvelemos, sino es estar compartiendo, diciéndole a la persona, así sean nuestros hijos, así sean nuestro esposo, esposa, papás, es estar velando por ellos a través de la palabra, estar enseñándole. ¿Para qué? Porque la palabra del Señor nos dice que hay de aquel atalaya que no anunciare la sangre de, si viniera el ejército contrario y matare o destruyere hacia aquella población, la sangre vendrá y se demandará sobre su cabeza del atalaya. Entonces estar velando es estar anunciando, estar alertando a la familia. Yo lo puedo ver de esa manera, mi hermano. ¿Ve? Amén, sí es cierto, pero podemos ver otro punto que obviamente cada quien tiene que velar por su vida y obviamente sí es necesario predicarle a la casa como padre de familia, exhortar a los suyos, pero pues eso obviamente también uno tiene que llevarlo en oración, eso es velar por la vida de sus hijos, pero y como decía mi hermano Mario, hablarle de la palabra de Dios, estar ya sin embargo si el muchacho no quiere, pues ya sabe que ya se le predicó, pues ya no es inocente, ya su sangre, como mencionaba el texto, que va a caer sobre su cabeza, pero uno no tiene que callarse. Amén. Amén. Siguen diciendo los comentarios. Saludos hermanos desde Dallas, Texas. Ya saben que no me pierdo ni un solo programa. Nuestra hermana Lorena Aguilar. Muchas gracias, hermana Lorena. Dios le bendiga grandemente. Gracias por prestarnos su valioso tiempo y tomarse su tiempo para escuchar este programa. No escucharnos a nosotros, sino escuchar lo que Dios tiene para la vida de cada uno de los que nos escuchan. Amén. Dice Luis Vázquez: hermanos, les saludo desde Venezuela. Les pido sigan orando por las personas de esta nación, por la gente de Guaira, uno de los lugares más afectados. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios te bendiga, hermano Luis, y pues bueno, que siga siendo Dios fortaleciendo la vida de cada uno de ustedes en este problema, en esta catástrofe que acaba de pasar. Amén. Que siga Dios fortaleciendo sus vidas, que su fe no decaiga a pesar de este terremoto que hubo, de este temblor que hubo ahí en Venezuela. Amén. Soledad Ramos nos escribe también. Amén. Dice Soledad Ramos: estamos viviendo y fíjese que me gustó lo que dice, Sí. Estamos viviendo en la era de los creadores de contenido espiritual, santo, donde cualquiera se puede poner un título de pastor, abrir una cámara y arrastrar a miles de personas. El problema no es solo lo que no es solo eso, lo que hacen, sino que el algoritmo premia el escándalo y confunde a la gente. Mi humilde opinión. Muy, muy cierto lo que dice nuestra hermana. Muchas veces hay hombres, hay mujeres que pues buscan fama, buscan sus 5 minutos de fama y pues ellos quieren generar dinero y quieren ser famosos. Y pues hacen esto que dice, como dice mi hermana. Ahí en TikTok, hermano, hay una hermana que me llama mucho la atención. Que saca las vírgenes, los santos, y los quiebra y empieza a decir que no tienen poder y bueno, empieza a insultar a la iglesia católica. Amén. Yo siempre lo he visto que tenemos, y lo he platicado con usted, que tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Amén. Como dice mi hermana Soledad, pues bueno, el problema es mucho de que la gente se deja guiar por lo que miran, porque miran que tienen 1,000 seguidores, 2,000 seguidores, entonces se trae de Dios, pero no escudriñan lo que verdaderamente está hablando, lo que verdaderamente está diciendo, si viene del espíritu o viene de la carne. Amén. Yo por eso tengo bien poquitos seguidores, hermano. Amén. Gracias, hermana Soledad, ahí nos manda felicitaciones.
bendiciones, Dios les bendiga. También nos escribe un hermano de allá de Haití, ¿o dónde nos escribe el hermano? De Haití, Naim, creo. Naim Bueno, Rodríguez. parece de Haití, pero es de Chiapas. Dios te bendiga, hermano Naim. Dice Naim Rodríguez, ¿qué dice? Ya no lo quitaron. El hermano Nehemías les manda un saludo y un abrazo fuerte. Sigan adelante predicando la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Dios te bendiga, hermano Naim. Nos hiciste falta este día aquí en el programa, pero yo creo que hacía más falta ya en la iglesia. Dice, también nos escribe Gaby, dice, saludos hermanos, oren por mí, he tenido muchas luchas y pruebas. ¿Qué dice? Y pruebas que yo sé que venceré en el nombre de Jesús. Amén, claro que sí. También nos escribe Flor Vázquez, dice, les bendigo desde Comitán, Chiapas, un placer. Nos escuchan también en Comitán, donde pues no tenemos el privilegio de conocer, pero Dios le bendiga grandemente. También nos escribe Carla Ortiz, dice, Dios puede perdonar el pasado, sea cual sea. Hice cosas muy difíciles, muy duras, que yo misma no puedo perdonarme. claro que sí, Dios perdona al pecado más oscuro, y no lo digo yo, la palabra del Señor dice que si vuestros pecados fueren rojos o negros y de diferentes colores, el Señor nos perdona. Lamentablemente, como ser humano, muchas de las veces el peor enemigo, como acabamos de hablar ahorita, nosotros mismos somos los que no nos perdonamos, y es ahí donde pareciera ser, y el enemigo ocupa mucho ese campo, esa área. Como nosotros no nos podemos perdonar, el enemigo está ahí siempre diciendo, no, pues ¿para qué buscas a Dios si tú eres el peor de todos? Dios no te puede perdonar, pero sabemos que Jesucristo dijo que Él sí nos perdona, y Él nos perdona en este tiempo, mi hermano. Amén. Pero hay que reconocer, Jesucristo cuando le trajeron a la mujer que lo encontraron en adulterio, dijo, ve y no peques más, ve y vaya, ya no deja de andar pecando. ¿Por qué? Porque Él perdona. Los pecados que hayan sido, Dios perdona, pero hay que entregarle nuestro corazón completamente a Dios. Estamos llegando ya a escasos 4 minutos ya para terminar este programa Caminando con Jesús, y ha sido un verdadero privilegio y honor haber poder llegado a todos sus hogares, y gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos han escuchado y nos han prestado este tiempo. De verdad, de veras, es bendición para nosotros, porque así nos damos cuenta que tenemos hermanos en diferentes partes del mundo que nos escuchan, y podemos nosotros llegar con esta palabra a través de estas plataformas digitales como es Shekinah 95.1, Shekinah TV. Nos pueden ver en Roku, en Facebook y en YouTube. Y Dios les bendiga, mi hermano, también. en Spotify. Amén. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Oramos para despedirnos, hermano. Amén. Creo que hay un comentario en Facebook, dice el hermano Luis Alberto Rosales, bendiciones, siervos de Dios. Dios Amén. le bendiga, hermano, que hermano. nos escuchó, y Dios le bendiga. Amén. Vamos Amén. a orar. Claro que sí. También antes de que terminemos, ahí empezamos a crear, hemos hecho una página pues donde muchas veces estamos en los servicios, compartir partes del mensaje en la iglesia. Las personas que nos gustan a seguir en la página, hermano, ¿cómo? Es Ministerio de Alabanza GEM. Pero ¿cómo se escribe? MP. Ni yo sé cómo la... JEMP. A ver, Ministerio de Alabanza ponlo ahí GEM. aquí, mira, para que se vea. A ver, ¿dónde está? Para las personas que nos gustan apoyar y seguir ahí nuestra página, es para seguir compartiendo la palabra del Señor en donde vayamos, y es para seguir expandiendo el mensaje, es para seguir expandiendo el mensaje de salvación. Amén. Y esto, bueno, ahí, hermano, está saliendo el mensaje de WhatsApp. A ver si pueden... ¿Se nos pueden seguir? Pueden seguir esa página, ahí estamos compartiendo los mensajes de salvación y los programas que tenemos en la iglesia. Y pues así, mi hermano, estamos llegando a finalizar este programa, y Dios me los bendiga grandemente. Amén. Nosotros como ser humano no podemos pagar su tiempo, no podemos pagar el que usted nos haya escuchado, pero tenemos a un Dios
que Él recompensa a todos y a cada uno de nosotros. Mi hermano. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Bendito. Gracias, Padre Señor. bendito, porque nos permites estar en este lugar, Señor bendito, predicando tu palabra, predicando, Padre bendito, este mensaje, Señor amado, esperando, Padre bendito, y haya caído en tierra fértil, Padre, esperando, Señor amado, y tú hagas la obra que tendrías que hacer, Padre, que tú hagas la obra que tienes que hacer, Padre bendito, en aquella tierra, en aquellos corazones, Padre bendito, que están dispuestos, Señor amado, a ser diferentes, aquellas personas que están dispuestas, Padre bendito, a cambiar, Señor amado. Padre de la gloria, te pedimos por nuestros hermanos de Venezuela, Padre bendito, seas tú con ellos, seas tú, Señor bendito, dándoles fuerzas, dándoles, Señor bendito, fe, Padre bendito, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, mi Señor amado. Padre de la gloria, gracias por cada uno de nuestros hermanos que oyeron el programa, Padre bendito. Gracias por los hermanos que no se pierden, que están semana tras semana escuchando el programa, Padre. Bendíceles, Padre de la gloria. Bendice sus vidas, Padre. Gracias por este momento, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Mateo, Padre de la gloria. Bendice su vida de este jovencito, Padre. Síguele dando sabiduría, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así estamos llegando ya a finalizar este programa Caminando con Jesús, y les invitamos para el próximo sábado, si Dios así nos lo permite, en su programa Caminando con Jesús de 1 a 2 de la tarde a través de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV, y Dios les bendiga. Amén. El camino no termina aquí. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Esperamos en la iglesia Jehová es mi pastor en Granjas del Desierto 11.768 para alabar juntos al Rey. ¿Necesitas oración? Marca ahora al 656-174-7307. 656-174-7307. No olvides escucharnos en cualquier momento en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah